Con esa sonrisa final del protagonista de esta película nos vamos a quedar después de haber sufrido bastante durante casi 3 horas viendo América, América, que sin duda es una obra maestra, pero dura, hay que decir que lo es, un rato. Es una obra de 1963 que fue nominada para 4 Oscars, aunque solo se llevó el de Mejor Dirección Artística. Ese año tenemos que decir que se llevaron casi todos los Oscars, una película que recordamos poco ahora, que se llamaba Tom Jones y Cleopatra. Vamos a empezar a analizar América, América con las 3 personas que ya me acompañan hoy. Es un placer, como siempre, contar con Roberto Sánchez, crítico de cine, profesor de Historia del Arte, y les vuelvo a recomendar su blog, que no hablas solo de cine clásico, hablas de todo el cine actual. Sobre todo hablo de cine actual, ¿no? Sí, alguna referencia a veces a festivales y demás, pero sobre todo el cine actual, porque la verdad es que no me da tiempo para más. Y además hay que ver películas de 3 horas. Como esta. Todavía es más complicado, ¿no? No, y otra que tengo en cartera también, que es Boyhood. Preguntaba antes a Carmen Pollo, que ha sido uno de los grandes éxitos, además, en muchos aspectos, ¿verdad? Desde la crítica, bueno, y no sé si tanto desde el punto de vista del público, lo digo, es que me ha venido a la cabeza porque son 3 horas también prácticamente de película. Sí, sí. Bueno, que competía con Birdman, que no voy a preguntarle a Carmen qué opina de Birdman. A mí Birdman me gustó mucho, pero Boyhood posiblemente la he encontrado más cercana, más humana, más tierna. Es decir, entro más en Boyhood que en Birdman, pero Birdman la volví a ver el otro día por segunda vez. Me sigue pareciendo una película espléndida. Carmen Puyo, todo el mundo lo sabe, crítica de cine de Heraldo, periodista, colaboradora nuestra para este programa. Luego preguntaremos sobre América, América. Si me permites, solo un segundo. Tú también quieres hablar de Birdman. No, de Boyhood, porque ya que lo he dicho, sí, voy a hablar de mi libro, como diría. No, es que este sábado se proyecta en Voltaña, dentro del marco del festival de Espiello, un festival cinematográfico muy interesante, además, magnífico, y que siempre hace una programación, digamos, de una película de ficción, pero que tenga que ver con temas antropológicos o sociológicos. Y Boyhood, sobre todo por cómo se rodó, tiene mucho que ver. La presento y luego dirijo un debate, pero nos anticipamos, como digo, al festival, porque en realidad empieza la siguiente semana, pero es una sesión previa, tenía que comentarlo. Muy bien, muy bien. Pues este festival también lo recomendamos. Aquí hoy estamos para hablar de cine, Paco. Además, con Paco Cester, que es nuestro programador, que programa todas esas películas que les gustan tanto, nuestro productor de ZTV. Muchas gracias por acompañarnos. Me ha encantado estar Tú lo aquí. tenías fácil y cerca. Sí, a mí me encanta además estar aquí. Muy bien, pues vamos a empezar con un primer análisis de América, América, de esta
bastante diferentes, que son el compromiso y los visitantes, pero que tienen en común un poco esa desazón, ese desencanto. Roberto, ¿cuál sería tu primer análisis de América? Lo hemos venido comentando todos después de acabar la película, eso, un poco la desesperación, la tristeza, pero en realidad es un final feliz, ¿no? Lo que pasa es que todas las vicisitudes que tienen que atravesar los personajes, sobre todo su protagonista, son tremendas, ¿no? Y luego yo hacía mucho tiempo que no veía la película y Paco me la comentaba antes también que no la recordaba en realidad tan triste y desesperada en algunos momentos, ¿no? Pero luego intentando unir todo lo que hay ahí, porque son 3 horas además muy intensas, casi no hay vacíos, hay mucho ritmo, hay mucho primer plano, hay un montaje en realidad muy dinámico. Claro, él era, supongo que era consciente de que al ser una película tan larga tenía que buscar algún tipo de dinamizarla también y que no fuera pesada, ¿no? Sino que pudiera fluir, ¿no? Y hay como muchos elementos, desde pues quizá el expresión, yo comentaba un estilo muy expresionista, tanto en el trabajo de la luz, magnífico trabajo de Haskell Wexler, todo un clásico además de Hollywood, ¿no? De grandes películas. Y luego una sensación de ritmo, como digo, magnífica, muy forzada, jugando con expresionismo, jugando con elementos muy clásicos. Y hasta a mí se me ha ocurrido ver alguna cuestión relacionada con el cine soviético, curiosamente con el cine de Eisenstein, por cómo articula los planos, por la potencia que a veces tienen también, ¿no? En el montaje. Yo estoy seguro de que él era muy consciente. Y hay un tercer elemento, no quiero agotar el debate, pero porque creo que va a dar mucho de sí, que es la idea de la tragedia griega, que aquí hace bueno, tira para casa, ¿no? Tira para sus viejas, para las viejas tradiciones en cuanto a incluso a la representación teatral. Va más allá de lo teatral, evidentemente, durante toda la película. La duración, la idea de viaje, ¿no? De proceso, todo eso. Me he encontrado con una película que sigue siendo muy efectiva, ¿eh? Que esta creo que sí que no ha envejecido nada. Claro, los temas de la emigración además parece que van resurgiendo de vez en cuando, ¿no? Y entonces, bueno, luego entraremos, si te parece bien, David, os parece, también sobre las cuestiones de la interpretación y por qué elegir este tipo de reparto. Y es un reparto que eran casi todo actores
profesionales. De Bueno, hecho, algunos, sí, bueno, algunos pero el hay protagonista, por profesionales. ejemplo, que era bien Sí, joven, era tenía 20 años. sí, había empezado prácticamente. Sí, sí, sí. En este- Bueno, Carmen, un primer análisis de América. Es una película evidentemente sobre los rostros de la emigración. Es una tragedia. Es una película que te remite a historias reales, porque evidentemente sabemos desde el primer momento que la historia que está contando de alguna manera es la historia del tío de Elia Kazan, pero además es la historia también de cualquier emigrante que haya conseguido triunfar. Yo, por ejemplo, pues estaba pensando en Onassis en concreto, ¿no? Digo, es que es la historia de alguien que huye de su aldea miserable y de todos aquellos que huyen, uno consigue triunfar, porque evidentemente es evidente que hay muchos que nunca consiguen hacer la travesía, pero el que es listo y consigue triunfar, como es el caso del protagonista, ha pasado por todo. Ha tenido que venderse. Aunque luego, fíjate, a mí me resulta muy curioso en la película cuando él, por ejemplo, ve a su padre rindiendo pleitesía a los turcos, y su padre le dice: yo en mi interior sigo siendo yo y sigo manteniendo mi dignidad. Y él, en un momento dado de la película, dice lo mismo, dice: yo, es decir, él se venderá a quien haga falta y hará lo que sea por salir adelante y triunfar, pero él también va convencido de que su dignidad no la ha perdido en ningún momento, ¿no? Paco, Pues ¿qué te queda voy de a seguir América? al hilo de lo que dice Carmen, y es que es verdad. Para mí es una película muy humana, muy realista, que transmite muy bien el momento y los personajes. No te parecen personajes de cine, te parece que estás viviendo una especie de documental, que estás viendo realmente los rostros de esa época, los rostros de ese lugar, esos planos tan cortos que decía Roberto, que te hacen vivir más de cerca. Es que esto no es una abuela de cine maquillada, es que es una señora que vive ahí en esa época. Y luego hay otra parte que es lo que dice ella, que realmente los personajes se debaten un poco entre esa parte de traicionarse o no traicionarse a uno a sí mismo, pero que la vida no te deja otras opciones que jugar para mantenerte, para subsistir y mantener tus principios dentro, que al final eso es muy buena la reflexión. Cuando el padre le dice: yo mantengo mis principios dentro de mí, y el hijo, como dice: hombre, qué fácil es esto, y al final se da cuenta que para subsistir muchas veces uno tiene que comerse esos principios. Es una buena reflexión además de la película, que es lo que resume en sí, ¿no?
de la vida, una búsqueda de un sueño en cierta manera que no deja de ser un sueño, que después cuando lo ves no deja de ser tan diferente a otros, pero que le hace feliz. Y cuando lo encuentra, pues lo vemos despedirse con una sonrisa de las pocas que salen en la película. Paco ha hablado ahora de lo del sueño y eso también es algo que veníamos comentando, que otro elemento, yo creo que las películas se enriquecen cuando son capaces de aunar muchos elementos diferentes desde un punto de vista formal y también argumental, ¿no? Y que todo al final parezca coherente, ¿no? Y aquí hay también un elemento que tiene que ver con la ensoñación. Casi parece un cuento, es un cuento terrible en algunos momentos, pero tiene ese tono también de cuento de hadas, de aventura, casi oriental. Luego lo comentaba antes, el viaje, el rito también iniciático que tiene que ver con su realmente su descubrimiento de la vida, ¿no? De la parte terrible, además, porque esa parte en efecto es dura porque en efecto nos vemos obligados a hacer concesiones para subsistir, como tú decías, terribles, ¿no? Y eso no es visto, yo creo que es visto con mucha sinceridad por parte de Kazan, que es otro de los valores que yo creo que tiene la película, ¿no? Que toda esa parte, bueno, tú le podrás poner todo el oropel, el sentido de la épica, de lo que quieras encima, pero al final es todo mucho más duro, es más de tocar tierra y las cosas que él tiene que hacer para lograr su sueño en realidad pues son terribles en algunos casos, ¿no? Y él no lo oculta. Es decir, que Kazan no lo oculta, ¿no? Lo muestra a veces hasta con, iba a decir fruición, pero por lo menos con sinceridad, ¿no? ¿Alguien ha podido leer la novela, por cierto, porque se basa en su propia novela autobiográfica, que bueno, Elia Kazan pues nació en la Capadocia ocupada por el Imperio Otomano, se fue con su familia a Berlín y efectivamente fue a América porque a su tío le habían ido, a su tío, el tío de esta película, le fueron bien las cosas y pudo llevar al resto de su familia. Pero es una película muy autobiográfica, él mismo lo dice, él empieza así la introducción de esta película y realmente no nos enseñaría que todo lo que pone ahí le pasase, todo lo que vemos le pasase. Yo estoy convencida de que todo lo que cuenta es real, es decir, es que además tampoco hay nada que digas no es cierto, es decir, suena muy real la película. Suena tanto el viaje a América, la llegada a la isla de Ellis, el confinamiento allí, la relación de él con la que se va a casar, con la chica que
se va a casar, la relación con la familia, con el padre, lo que a él le pasa. La película también es de alguna forma esta película que está estructurada, digamos, en torno a las distintas etapas del camino de él, es también una lección de historia. Es decir, te está hablando de cómo los turcos masacraron a los armenios. Es un genocidio. Es decir, eso ocurrió realmente, ¿no? Y todo lo que te va contando, el sufrimiento de él cuando llega a Constantinopla, Estambul, y trata de sobrevivir ahí en un ambiente en el que el viaje que hace, ¿no? Como le van robando todo, que sabes además que va a ser así. Es decir, cuando estás viendo que el padre vende todo, o sea, le da todo lo que tiene la familia y deposita en él todas sus riquezas, pocas son muchas, y sabes que le van a robar, o sea, que va a llegar allí que no va a tener ya un pero incluso es un asesino que en ningún momento nos parece, o sea, nos sentimos que es un asesino, que tenemos que criticarle, ¿no? Es algo natural, pasa de una forma tan natural que un hecho como el asesinato ni siquiera es culmen de esta historia, o tampoco hay luego un arrepentimiento. Tiene una sensación de realidad todo, de que es palpable, de que es real, de que la vida es así en muchas ocasiones, que lo que ves está tan bien hecho que en ningún momento piensas esto es una exageración, esto es la vida. Es más lo que dice Carmen, es verdad, lo que tiene en la película muchas veces es el anticipo de la tragedia. O sea, tú ves que los personajes van a hacer algo y tú sabes que eso va a acabar en tragedia, como es el caso de cuando se va, como es el caso de cuando se va a casar con la chica y tienen la primera conversación donde ves que la tragedia está anticipada, la va a dejar y la pobre mujer se va a quedar pues vestida sin novio. Hay un momento que casi parece la casa de Bernarda Alba, porque las cuatro hijas esperando casarse, esperando tener, hay una que de pronto ve que este chico es guapísimo y está muy bien. Y luego hay otra cosa también que creo que es importante y es en cuanto a la sinceridad de la que hablábamos antes, también el personaje, lo que vemos es crecer al personaje, lo vemos en su pueblo, que de alguna manera puede parecer que su vida es dura, pero es una familia acomodada, pero tiene ilusiones, tiene ideas, o sea, es un adolescente con ganas de vivir la vida y como poco a poco va creciendo hasta que al final hace lo que muchos adolescentes hacemos cuando crecemos, es darle la razón a nuestros padres. Importante es, de todas maneras, lo que comentaba Paco, también habéis comentado, la elección de los actores, precisamente el que haya gente tan griega, tan mayor, quiero decir, están muy bien elegidos, el chaval lo hace estupendamente, aún a pesar de su juventud, la elección que, bueno, Cazorla además siempre ha sido un magnífico director de actores, lo hemos comentado otras veces. De hecho, a mí me ha sorprendido el personaje de Stavros, cómo se va creciendo a lo
lo largo de la película, porque al principio dices, bueno, un niñato que sonríe, pero ves cómo va madurando y realmente al final, o sea, es el personaje se ha hecho hombre, ¿no? Que es lo que le estaba diciendo el futuro, el que iba a ser su suegro, ¿no? He estado repasando claro, un poco la biografía de Stathis Yalelis. Espero que se diga así. Eso sería palabras mayores. Yo no iba a decirlo en todo el programa. Pues como tú comentabas muy bien, empezó, realmente era, no sé si su segundo trabajo, porque había empezado en el cine griego, pero en papeles todavía secundarios, muy pequeñitos, ¿no? Y supongo que llamaría la atención su aspecto a Kazan, no entiendo muy bien, no, tenía alguna relación también con el mundo del teatro ya, él estuvo siempre muy vinculado, pero bueno, aparece en esta película y realmente iba a decir que termina aquí, casi termina aquí, porque aunque sigue trabajando, tampoco hizo mucho cine. Yo creo que había unas 12, 13 intervenciones nomás, como en diferentes personajes, que me hace mucha gracia, porque no sé si sabéis cómo se llama el personaje en Los hijos de Sánchez. No. Roberto Sánchez. No sería un tío tuyo como siempre le he citado esa película porque me venía muy al pelo siempre. Los hijos de Sánchez, protagonizada por Anthony Quinn, además con todo el elenco de las estrellas mexicanas, pues Katy Jurado, en fin, todas, ¿no? De esta película de Anthony Quinn nos recuerda también a Zorba Griego, pero absolutamente en otro aspecto que tendremos que debatir aquí solo para alegrarnos y pensarlo en las fantásticas que pueden ser las películas griegas. No, quiero decir, esta es fantástica, pero es una tragedia. Sobre todo lo que te acerca sobre el griego es ver a las señoras mayores en la iglesia rezando con esas caras, además. A mí eso es una de las cosas que más me gusta. Por cierto, otro aspecto antes, aunque sea adelantarnos, que es que todo está como muy entrelazado con Anthony Quinn, con la banda sonora, que es de Manos Hatzidakis. Es uno de los grandes junto a Mikis Theodorakis, que era el de Zorba Griego, ¿no? Y están los dos considerados como dos muy importantes en la música griega y en su relación con el cine. Este hombre empezó en 1970 con un programa en la radio griega, con un programa que lo que intentaba era reivindicar la música clásica y la música griega de calidad, y todavía
ha hecho muchísimo por la música griega. La música que Y ganó también un Oscar, espera que me acuerde de la película, Nunca en Domingo, y ahí también fue, ahí ganó el Oscar. pues la música que le estamos escuchando, que además es importante no solo la música, sino también los bailes. También vemos ahí muchos bailes, también pasa en Zorba griego. Yo creo que es algo muy intrínseco en la cultura de Grecia. Y en esta película, de hecho, hay un baile terrorífico. Si recordáis la secuencia en la que el amigo armenio y Stavros están La tensión que ahí se palpa, lo que va a pasar después queda muy bien reflejado ahí. claro que le dice, han dejado vacías las cárceles, con lo cual te está diciendo que han soltado a todos los delincuentes, criminales y demás que había, que los turcos los han soltado y que va a empezar la masacre de los armenios, ¿no? Sí, como que te refleja muy bien la tensión que vive un pueblo que está oprimido en el momento en que sabe que además va a caerse con toda la opresión encima de él. Esa tensión que se debe vivir a mí me pareció como muy cercana. Sí, claro, es lo que se tiene que sentir en un momento así. Una serie de medio de miedo, además de raíz, de aferrarte a tus principios. Sí, esa parte de verdad. Hay partes que es conmovedora la película. Yo tengo que decir que toda la escena del principio, tanto del baile como de la iglesia, a mí me parece una de las más memorables de esta película por la tensión que se vive, cómo se palpa. El realismo es Sí, es porque también tiene un poco lo de neorrealismo también italiano, también lo comentábamos. Tiene una mezcolanza de... Es que yo estaba volviendo a ver la película y estaba sintiendo esa tensión, ¿no? Es decir, una especie de inquietud tremenda. Es decir, cómo te transmite, qué capacidad tiene Kazan para transmitirte con una intensidad absoluta lo que está ocurriendo en pantalla. Y además que ponen las hogueras y todo se pone con cierto realismo, se le cae una rama cuando la van a poner, no sé, no ves la típica película donde echan la leña con mucho estilo y todo el mundo, no, es algo real, allí con cierta torpeza uno se escapa, real, y entonces eso es lo que te hace vivir con más intensidad y dices, madre mía, pobre gente, o sea... Y no es de la sensación también de que hay pocos malos, quiero decir, porque la prostituta que le roba es porque si no le echaban a ella. El que le roba durante el camino también es porque no tenía otra manera de ganarse la vida. Bueno, ese era un poco más. Sí, pero en realidad todos son personas que han tenido que estar ahí forzados por la situación que están viviendo. Espantosa en casi todos los aspectos. Yo creo que él intenta reflejarlo como, bueno, ese es el medio natural, como la selva, vamos, es agresivo, o sea, no hay nada, no hay nada que ocurra por casualidad, las cosas
van sucediendo porque tienen que pasar, ¿no? Es el destino otra vez, la idea del azar, ¿no? Pero un azar controlado en este caso por el que narra, por el que cuenta y por ese final que, bueno, que intuimos, a pesar de todo, que puede llegar a ser feliz, ¿no? Que va a conseguir su Casi, objetivo. porque Claro, porque él hace ese tipo de introducción. A mí, de todas maneras, la película me sigue pareciendo, una vez repasada, quizá, si no la mejor de Kazan, casi, y me explico, o sea, es la menos americana. Sí, es muy europea. Sin duda alguna. Sí. Es muy, yo creo que claro, tan personal que incluso, bueno, pues introduce elementos que son directamente biográficos, no de rebote, sino que yo creo que introduce elementos que son claramente personales, ¿no? O sea, que seguramente no le pasaron a su tío, le podrían haber pasado, pero que él asume como suyos, ¿no? Porque son parte de la tradición familiar, ¿no? Pero todo eso, curiosamente, no la hace pequeña la película, sino que para mi gusto la engrandece, ¿no? La convierte en algo, por un lado, en una obra muy personal y por lo tanto más cercana a los principios del cine europeo que del cine de estudio, ¿no? Del cine de Hollywood, ¿no? Del que, bueno, Kazan siempre está un poco jugando con eso, está a medio camino, ¿no? No está del todo integrado. Nos da la sensación también de que, siendo una de sus películas finales, ya desde del año 63, da la apariencia de ser casi una película de sus comienzos y de los años casi 30, 40, o sea, tal como lo cuenta, tal como se narra, tal como se interpreta. Quizá eso solo lo puede hacer mucho de teatro también. Un realizador ya veterano, en plenitud. Da la sensación de que ha ganado dinero y ahora puede hacer lo que quiere. Sí. Esa es la sensación. De hecho, con esta película no ganó. Claro. Y luego es una película que te demuestra, por un lado, la grandeza cinematográfica de Kazan, pero también la grandeza de su escritura, porque vuelves a ver, además, decir, la composición de esa historia es extraordinaria, es decir, eso no lo escribe cualquiera, eso lo escribe un maestro. Y luego, si os dais cuenta, bueno, a mí me ha parecido también que se repite un poco la cantidad de frases que pone Kazan en sus películas y en sus obras, ¿no? Es decir, que frases memorables que las hemos visto en La Ley del Silencio, que las hemos visto en Gran Vía Llamada Deseo, en muchas otras, pero por ejemplo en este caso, además, que estamos hablando de una película basada en su propia novela, la cantidad de frases impactantes que tiene y memorables, ¿no? Es decir, que por ejemplo cuando el Stavros le dice a la
que se lo dice a la novia, que le dice, no es bueno ser humano. Dice, a mí me empezaron a ir las cosas bien, o algo así, empezaron a ir las cosas bien cuando dejé de ser bueno, ¿no? Entonces, claro, son frases que parece que no dicen nada, pero que encierran muchísimas. Y antes de esa etapa en la película, también cuando está con el hombre que le ayuda, con el que está haciendo todos los trabajos más bajos del mundo, le dice el que le ayuda al amigo: de entre todos los cristianos, ¿has conocido a alguno que sea seguidor de Cristo? De entre todos los seres humanos, ¿has conocido a algún ser humano? Y él le dice: tú. A mí eso lo iba a decir, lo iba a guardar casi para el final. Me parece un diálogo brillante. También que en ese momento él todavía tiene fe en los seres humanos, que luego ya lo va perdiendo. Hombre, yo creo que es una de las cosas que tiene la película y que antes decías en mención, es esa realidad. Los personajes no es que sean buenos o malos, sino que se mueven en función de las circunstancias en las que están viviendo. Y yo creo que eso es lo que hace que cuando acaba la película, esto puede ser verdad, y decimos, no, claro que seguro que fue así. ¿Por qué? Porque está llevada de tal manera que lo que ves es el reflejo de la realidad. No ves personajes que estén dramatizados, sino que la sensación que te da es que ves personajes que en ese momento están viviendo eso, y eso desde luego para mí es magia. Que alguien te traiga una historia y digas, mira, esto, si lo hiciera cinematográfico, podría ser una película de aventuras. Ahora está muerto, se cae del carro, pero no es cinematográfico en el sentido en que es realista, es la realidad, tanto las frases como las cosas que les pasan al personaje. A mí hay veces que me dolía, pero muchas veces no era un suceso, sino el hecho. Por ejemplo, cuando está con ella en la habitación la primera vez que se quedan solos, hay momentos de silencio absoluto de él, con pocas palabras de ella, que te hacen sentir tensión porque sabes lo que le está buscando de ella, lo buena persona que es la muchacha, y que no la quiere engañar, pero la va a tener que engañar porque si no pierde su sueño. Y solamente pensar eso, vives una situación real, de las situaciones que mejor no vivir, ¿no? Y te genera una tensión de la misma realidad que a mí me dolía. Sí, yo también me tenía la sensación de que es un personaje que llega un momento en que tiene que matar, pero mata porque ya no le queda otra, es decir, o muere él o el otro va a acabar con él. Pero sin embargo, nunca llega a ser fatalmente malo. Es decir, porque él, por ejemplo, a la abuela, cuando la abuela le regala el puñal, esa escena me estaba recordando de la abuela con la abuela, dice, bueno, es que, pero sin embargo él se reprime y se marcha. Con la chica, en un momento dado, se reprime, es decir, porque al fin y al cabo él se podría haber casado, haber conseguido el dinero
que tiene que ir pisando cabezas, pero algunas las protege un poco más que a otras. Eso juega muy bien con dobles sentidos también en ese sentido de Kazan, porque la manera en la que al final entra en Estados Unidos Ya, tiene que mentir al final para poder no entrar. solo mentir, sino que la Sí. relación con un personaje que es el único con el que tiene Ujú. una proximidad, que va saliendo que va apareciendo, que se deben mutuamente cosas, ¿no? Que se han hecho favores, ¿no? Y el hecho de que, bueno, pues el otro se suicida, pero no sé, a mí me da una sensación muy no sabes hasta qué extraña, hasta y qué centrado por eso él. es No provocado. saben hasta qué Claro, a eso punto me refiero. provocado por él. Y eso está sugerido y no está de una manera muy intencionada también, ¿no? Porque es una situación muy compleja, es una situación de supervivencia, es lo que está buscando y entonces al final yo no digo que todo valga, pero Hay la sensación que le da en realidad ya ha bajado A los infiernos. a muchos escalones en Sí, ese sentido. vale, ha hecho casi una bajada a los infiernos, pero aún así yo no estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, yo creo que a su amigo enfermo, que sabes desde el comienzo, cuando se lo encuentra todavía Sí, en Anatolia, me parece que es cuando él sí, va ya, camino a Constantinopla, o no, cuando está todavía en Anatolia, que él le deja él le da los zapatos, es decir, que le está ayudando, y cuando ve que empieza a toser y que le van a hacer van a llegar los médicos o los agentes de aduanas, le dice tápate los oídos, no escuches, porque cuando te pones nervioso es cuando toses. sí, Yo creo que lo defiende en todo momento. Sí, pero luego al final él está mirando las luces y le insinúa que si hace falta se va a tirar nada hacia allí. Y el otro le dice, no hagas esa locura. Conforme están hablando en ese momento, de pronto él tiene un arranque y se va a bailar locamente con la gente que está encubierta. Y en ese instante el enfermo piensa, ¿y por qué no me tiro yo, que no tengo salvación, y se queda así tan importante para él? Esa es la sensación que tiene, y hasta qué punto no lo ha motivado ese pensamiento. Pero recuerda que hay un primer plano de esos zapatos que porque él se los quita, claro. Él se los quita y con la carta, ¿no? Antes de... ¿Y qué os parece también el título de la película? América, América. Es América, América, que solamente se ve al final, muy al final, de esos casi 3 horas de metraje, que es una frase repetida, además repetida con mucha naturalidad por muchos personajes de la película, y que luego tampoco es tan complaciente con América. Quiero decir, nada más llegar frívolamente le cambian el nombre, porque lo decide el de las aduanas, se encuentran en el camino
Sí, 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 efectivamente. eso Se encuentra en el muchas veces, camino pero quizás sea una de las primeras películas en las que se ve. se cuenta de Pero un trabajador, cuando en su etapa en Constantinopla, le cuenta que en América, si no tienes dinero, no vales nada, que le han echado, que fíjate la cicatriz. Quiero decir, eso es, siendo que es el sueño que persigue él, y él acaba en este tramo de su vida de limpiazapatos, contentísimo, pero aunque luego sabemos que prospera y la familia de Kazan también prosperó vendiendo alfombras en Estados Unidos. Pero, ¿qué os parece el sueño de América? Sí, no, al final que es una frase, precisamente lo que está diciendo, me recuerda una frase que él les manda una carta al final y le dice: América en cierta manera es igual a muchas cosas que ocurren allí. Le dice: hola, tanto se ha olvidado de cómo son las cosas aquí. Sí, y al ¿no? principio le dice al compañero armenio, es que en América todo es más grande. Esto es como no, es que en América todo es más grande. Es el Y la sueño montaña sí, sí, sí. sí, pero aún así, por muy mal que le vaya en América y por muy mal que lo pase, no lo va a pasar tan mal como lo que es lo mismo que decimos de muchos de los inmigrantes, los inmigrantes que llegan a España o a Europa. Es decir, aquí lo pasarán muy mal, pero lo que dejan detrás es terrorífico, con lo cual... ¿Pero os parece complaciente o no la poca visión que da de América? Porque cuando ya lees el título parece que vaya a ser una película sobre lo magnífico que es el sueño americano. Yo creo que tampoco, que es bastante pero realista. creo que la visión que da es la que dice Carmen Puyo, porque es eso. Esto no es la maravilla, no es el paraíso, sí, pero es mejor que lo pero que es que venimos del infierno. Y sabes que alguno Todo está tendrás matizable, todo es matizable, Pero en el pero fondo se mueven los mismos intereses, ¿eh? sí, sí, Solo que claro, sí, hay más para todos, ¿no? Pero y yo creo que precisamente lo que intenta es decir eso también al final, que desde luego va a prosperar, las cosas le van a ir mucho mejor, porque por lo menos allí es posible. De donde vienen es más complicado, bueno, mucho más está tan complicado. mal, ¿eh? Es verdad, Está tan es mal, porque verdad. en el momento en que se va podía llevar una vida perfecta. Bueno, podría ser rico, de hecho, ¿no? ¿Y qué os parece? Tiene opciones de serlo, además. Y En un momento se sigue, pero claro, no es su sueño real. O sea, no es su impulso, ¿no? A mí me hace gracia eso precisamente cuando se encuentra con el amigo que va a comprar los billetes, que le dice: ¿vas a América? Y dice: sí, vamos 8 porque nos sacó. Y vale uno más, o sea, él se podría ir con el dinero, pues aún prefiere irse de la otra manera, porque lo que le importa realmente no es que... así vale, le dice al amigo, dice: yo te fui buscando, pero como estabas por ahí gastando dinero, pensé que ya no querrías venir. Y él de pronto se da cuenta y dice: uff, y si me hubiera esperado, no hubiera pasado por esto, me podría haber ido con esto, porque él lo
cuando está trabajando él en Estambul, le llaman América. Porque siempre, en realidad no le llaman Stavros, le llaman América, porque él siempre está... Está hablando de una obsesión, ¿no? Tremenda, ¿no? Del personaje, ¿no? Además, esa escena que es muy simbólica, ¿no? Cuando llega por fin a América y besa su suelo, ¿no? Pues ya habla de por fin, ¿no? El sueño conseguido. Y ya da igual cómo le vaya. Sí, no da igual, ¿vale? Pero bueno, él es feliz simbólicamente ha conseguido su ideal, ¿no? Y hay una frase en la que él dice, cuando se está justificando ante la chica, que le dice, yo tengo que buscarme a mí mismo. O sea, realmente es lo que creo que la película es, tú estás insatisfecho con la vida, además eres adolescente y tienes una idea de algo que crees que eso te va a hacer. Pero ahí es cuando más descaradamente seguramente está hablando de verdad Elia Kazan. O sea, sin interposiciones de la historia familiar, está hablando él. O sea, hay una escena estupenda para mí también, es cuando el suegro, futuro suegro, le está describiendo cómo va a ser su vida hasta el final. Y lo ves como me va diciendo, y entonces nos engordaremos y comeremos y beberemos y las mujeres nos harán la comida y tal, y luego yo me haré viejo y tú también te harás viejo y luego y ves que va a salir corriendo ya, o sea, no va ni a dejar que si lo pase. que le quiere quitar es el sueño así. Claro, pero esa es la tradición, ¿no? Eso es lo que estaría bien incluso para en cualquier lugar con una historia ya rancia, digamos, pero establecida, pero además acomodada. Eso es lo que debe pasar. Claro, ante eso también realmente se está revelando, ¿no? Y ya probablemente desde el principio, ¿no? Él entiende la vida, quiere entenderla de otra manera. Y luego retrata muy bien también esa sociedad en la que la mujer es una sombra. Las mujeres están para comer, o sea, para hacer la comida, para esperar a que les casen. La americana, bueno, no la americana, la casada con el americano, como es dramático cuando cuenta mi padre, me ofreció a los 19 años, me obligó a casarme, dice, y de pronto me vi al día siguiente de la boda, me vi en América y con 2 hijos, ¿no? Entonces, bueno, poco tiempo me vi madre de 2 hijos, ¿no? Que, claro, que es una mujer que no ha sido feliz. A ver cómo está con la botella, ¿no? Hay una escena que es súper sugerente cuando están en el bar donde van a bailar, que el marido
unos gestos te puede transmitir eso. Es verdad, porque es una película larguísima, pero construida con planos a veces muy breves. Es lo que comentaba de cómo que se había articulado un poco a la rusa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Buscando además un primer plano muy expresivo que realmente que se llena de sentido, ¿no? Pero casi toda la película es una a la vez, no hay, no se recrea demasiado nunca ninguna de las imágenes, sino que las... Y no se recrea tampoco, que ya lo hemos comentado en otras películas, por ejemplo en También llamado de deseo, incluso a veces con elipsis, en los temas de la violencia. O sea, normalmente los peores temas no ves ni cómo le clava el cuchillo, ni, o sea, las peores escenas o bien las omite o directamente se las funde. Sí, las intuye. La violencia muchas veces está en la expresión de los personajes. Tiene mucha fuerza el propio plano. No hace, realmente no hace falta transmitir esa sensación si se rueda bien, si es un buen cineasta, en este caso. Y en este caso, además, otro debate que hemos traído muchas veces. En esta época se rodaba mucho en color, pero yo creo que esta película hubiese sido totalmente distinta en color, que con la magia que da la fotografía en blanco y negro. No hubiera sido otra cosa. Vamos a hablar de Haskell Wexler, que es uno de los grandes, además también de esa época, y le hace, yo creo que un trabajo excelente, buscando además reforzar esas situaciones, esa expresividad que la tiene blanco y negro y a veces, al menos yo creo que en el cine, según qué géneros, por encima del color, ¿no? No sé si a lo mejor pecamos de... No lo sé, pero a mí lo hemos comentado más de una vez aquí, hemos visto muchas películas en blanco y negro y esa parte estética, pues y lo decimos, lo ha comentado Carmen hace un momento, que no la entenderíamos en la misma Victoria, en color, ¿no? Sería otra película. Es que esa historia es en blanco y negro. Sí, por eso cuando decimos esto... Es en blanco y negro, es decir, en ningún momento estás viendo que haya colorido. La casa de la novia, futura esposa que no lo será, es que la ves, es decir, los manteles blancos, es decir, la... Pero si se quisiera vender exotismo, ya sabemos que Hollywood, y si tiene la posibilidad de rodar en color, rodaría en color, y encima con colores muy saturados. Sí. Y muy Cleopatra, yo recuerdo unos colores muy muy falsos en Cleopatra, precisamente, que es de este mismo año. Cleopatra apuesta por otra cosa. De todas maneras, es que si no fuera en blanco y negro, esa sensación de realismo, de que estás viendo un suceso en una película, no la tendrías. Yo creo que desaparecería porque
estas historias es la vida en blanco y negro. No se puede ver de otra manera. Se puede ver de otra manera. No hay color en esa vida. ¿Y qué os parece el que sea dentro de una trilogía que realmente las otras dos películas tampoco tienen mucho que ver con esta? O sea, sí que tienen en común ese desencanto, a lo mejor esas situaciones trágicas, cada una en su aspecto. A mí, por ejemplo, el Compromiso me parece una película magnífica. Kirk Douglas yo es uno de los mejores papeles que le recuerdo. Seguro. Bueno, Sí. es que lo de las trilogías y todo eso, bueno, a veces yo ahora no sé si él la defendía como tal o es una invención luego de la crítica, que a veces somos muy dados a hacer este tipo de ordenamientos o tal, ¿no? De la promoción posterior de la película, ¿no? Es decir, que... No lo sé. Bueno, lo digo un poco a la ligera porque tampoco lo sé con seguridad, porque a veces hay directores que sí, que se plantean series, que establecen, Padrino, por ejemplo, y están muy claras, ¿no? Y que quieren una estructura y además van contando, aunque la tercera parte del Padrino en realidad tiene no nada tiene que ver mucho que ver con las sí, otras. rompe un poco, pero Tiene que ver, pero va por sí. otro, incluso estilísticamente muy Sí, pero diferente. bueno, ahí sí que estaba claro que era una trilogía. Sí, bueno, En este caso, yo la verdad es que también me lo cuestiono porque le veo poca relación entre las Yo dos creo que son películas. tres películas muy personales de alguna manera y por eso se encuadran dentro de una trilogía. Pero realmente si tú buscas como en internet la palabra la trilogía de Yacaza en América no te va a salir nada. Y O con sea, eso sí que ya es sale una villano. crítica, una acepción de la no quiero decir que sale un sitio, la trilogía del desencanto, Sí. pero que en muchísimas revistas y informes que hay sobre él, para nada aparece, más que en dos o tres críticas aparece la como palabra. digo, suena a reflexión hecha posteriori por parte de la crítica para encuadrar en efecto tres películas que tienen mucho que ver con el universo, digamos, más personal, menos, más directamente. Más directa personal. Yo creo que Que por cierto, yo creo esta película ya hemos dicho que tuvo 4 nominaciones, que se los llevó un Oscar, pero funcionó muy bien en Europa, como era de esperar. Bueno, se llevó la cosa del Festival de San Sebastián. América. ¿Qué Oscar se llevó? El de mejor producción artística. blanco y negro. Blanco y negro. Sí. Muy buen trabajo. Bueno, se acaba nuestro tiempo. Yo, como siempre, no sé si nos queda alguna escena que comentar, pero bueno, Carmen, ¿cuál sería la tuya? escena posiblemente los bailes de él cuando se pone a bailar y está gritando, bueno, diciendo en voz alta América, ¿no? Es decir, que está transmitiéndote ese deseo de irse a América, y hay una escena
él se reúne, no los cuente, él se reúne con la novia en el cuarto y la novia, claro, la novia parece que no ha salido, que es un poco como una niña todavía pequeña, pero sin embargo cuando está con él en la habitación demuestra que es muy mujer, ¿no? Porque ella es valiente y le dice, bueno, dime exactamente, quiero saber si esto te gusta, quiero saber cuál es tu sueño, quiero que me digas la verdad. Y bueno, cuando ella le cuenta el sueño que ha tenido del bebé que dice que le está dando ella de mamar, que no tiene leche y que de pronto le está mordiendo y que el que le está mordiendo es él, a mí eso eso entre otras muchas escenas de la película, pero quizás el sueño de ella me impacta cuando ella tal y como ella lo cuenta, además. Roberto, ¿con qué te quedarías tú? No me puedo quedar tampoco con una. Y aquí y no voy a citar ninguna en concreto porque es el conjunto. Hay como flashes, sobre todo algunos, quizás no hemos hablado suficientemente bien del buen trabajo que hace Statis y a Lelis, porque va creciendo, como dice Carmen, pero luego llega un momento que sus primeros planos, que sus transformaciones según las etapas, que también hay una transformación física muy apoyada en el tipo de vestuario, en cómo se mueve, pero su crecimiento personal es muy, muy atractivo, ¿no? Y vuelvo a la idea de la tragedia griega, ¿no? Su aspecto, la verdad es que tiene un aspecto muy, en efecto, muy mediterráneo, ¿no? Muy moreno, ¿no? Muy potente. Y me quedaría con algunos de sus primeros planos, con la escena del beso, con cómo mira en algunas de las situaciones, ¿no? Que te transmite todo sin necesidad de... mira que son valiosos los textos de caza, pues en este caso no le hacen falta tampoco al actor, ¿no? Es un descubrimiento. Lo que no acabo de entender es por qué no trabajó luego más, ¿no? Bueno, son cosas del Fíjate, negocio, quizá porque se tipificaba mucho su aspecto, ¿no? Como se relacionaba mucho con... Exactamente, es que yo lo veo un actor muy limitado en ese sentido, es decir, yo creo que es un actor de esta película y me cuesta verlo como protagonista en otros personajes. Sí. Es una... No, pero ¿qué pasa? Pasa a veces que alguien que es tan redondo, tan perfecto para ese personaje ya resulta casi imposible verlo, ¿no? Anthony Perkins, por ejemplo, con Psicosis, que luego era muy difícil sacarle de ese personaje. Paco, ¿tú con qué te quedarías? Pues también es difícil. La escena que comenta Carmen a mí también me parece maravillosa, porque hay
que a mí me impresionó, De es acuerdo. verdad que a mí me impresionó muchísimo, es la que quizá me ha llamado Es la que esa atención. escena realmente ahí él ya ha cambiado. Tú sabes que es un chico más o menos honesto, pero que está haciendo lo que está haciendo, que al final ha decidido Sí, sí. que se va a ir con una mujer o se va a casar para irse a América y engañarla, que él no quería, pero que al final cede, y entonces el momento en que se queda a solas con ella, que es una niña además mimada por su padre en cierta manera, y en esa época que no era fácil, y muy inocente, pero que le descubre al otro que hay todo un mundo. Y ahí ese hecho que yo creo que a mí me impresionó también. Pero vamos, por decir otra escena, yo me voy al principio, y es esa declaración de intenciones de cuando el ejército les para con el carro de hielo. Porque ya empiezas a saber por dónde va la película. Están cogiendo hielo para llevarlo deprisa, para poder venderlo, para subsistir. Uno es armenio, el otro es griego, y de pronto están los militares allí parándolos con una chulería terrible, y cuando por fin dice, pero es amigo, no le va a pasar nada, entonces le dice, pues vete, que tu familia está en riesgo, ¿no? Ahí ya dices, bueno, esto empieza bien. Pues yo siguiendo con la escena que comentas, mi escena favorita, o más bien uno de mis personajes favoritos, es precisamente el armenio, que pudiendo escaparse cuando le dan la oportunidad a los militares, cuando en el pueblo, en lugar de escaparse, se va al bar y todo el mundo lo ve y la tensión se palpa, es capaz de inmolarse para que lo maten y conseguir que mientras tanto la gente salga de la iglesia. Al final ayuda a los suyos, Sí, sí, aunque sabe que le va a costar probablemente la vida. Yo me quedo Y aunque es un superviviente también, está claro, como sí, por lo que cuenta de una cuando había apuesta. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Con América casi podríamos hacer un debate de 3 horas, pero ya es muy tarde. Nuestros espectadores tendrán que irse a la cama. La semana que viene, eso sí, el sábado tenemos otra película totalmente distinta, un género distinto. John Ford, que saben que nos encanta, El hombre tranquilo. Muy buenas noches.